Seguimos en Canal E, ahora estamos en contacto con Santiago Casas, es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Santiago, ¿cómo estás? Gracias por estar. Con la expectativa de que el martes de la semana que viene, a las 4 de la tarde, se va a dar a conocer el IPC de octubre, que puede llegar a ser el más bajo desde hace 3 años. Muchos lo dan, incluso ustedes también, por debajo del 3%. Así es, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que la inflación viene desacelerando fuertemente. El índice de Libertad y Progreso para octubre arrojó un número de 2,7%, en línea con todas las consultoras. Eso es lo importante, que estamos realmente todos en línea de que la inflación va a perforar el 3% en octubre, eh, con lo cual arrojaría un número interanual para lo que queda del año bastante menor a lo que terminó siendo el año pasado, lo cual es muy importante, dado que se arreglaron un montón de los problemas monetarios que tenía Argentina, y era esperable, de hecho, que la inflación interanual de 2024 sea mayor a la de 2023. Bueno, probablemente, cuando tengamos los últimos dos datos de noviembre y diciembre, terminemos con una menor a 2023. Y para 2025... Se proyecta, noviembre se proyecta una aceleración, ¿no?, que vuelve al 3%. Diciembre siempre es el mes estacionalmente más alto del año, con lo cual muy probablemente supere, ¿no?, el 3%, aunque no llegue al 4%. ¿Qué expectativas Probablemente. tienen para diciembre y qué número proyectado tienen para todo el año? Bueno, para diciembre no lo sabemos todavía. Para noviembre probablemente se encuentre en torno al 3%, como vos bien decías. Eh, pero hay que tener en cuenta que estamos comparando con noviembre y diciembre del año pasado, que dieron números muy altos. Recordemos el 25,5 de diciembre de 2023. Después Eso. de después de, obviamente, el cambio de gobierno, la suba del tipo de cambio oficial, etcétera. Pero cuando uno toma el interanual después de ese dato, eh, sí, si bien pega feo para el índice general interanual, después para lo que es enero y febrero de 2025, sin duda se va a mostrar un valor mucho más bajo. Totalmente. Es el cambio de tendencia, ¿no? Se va a mostrar, porque vas a festejar octubre, pero después noviembre vas a tener una aceleración y en diciembre seguramente otra aceleración con respecto a lo que va a ser noviembre, ¿no? Probablemente sí, pero de nuevo, lo que cambia en la ecuación al fin del día es que la tendencia sea decreciente. Y eso está claramente siendo así, lo podemos ver mes a mes. Si bien, fíjate que vos que tuvimos un par de meses, como por ejemplo, no recuerdo bien si era julio o agosto, que tuvimos una pequeña aceleración de 0,2%, y la realidad es que no, mientras que los salarios reales sigan recomponiéndose, no cambia mucho a final de cuentas que un mes tengas un aumento por encima del mes anterior. Sí que la tendencia, mes a mes, o sea que acumulando varios meses, veas que el número de inflación mensual va decreciendo. Eso es lo que vamos viendo y converge con lo que espera el gobierno. Eso es lo interesante, que el mercado se está comportando como lo que el gobierno espera. Eso es muy importante en términos de confianza, ¿sí? Y eso es muy importante de cara a las elecciones el año que viene. Porque si Totalmente. el gobierno logra anclar las expectativas del mercado como lo está demostrando y mantenerlo lo que queda del año, es probable que se vea un resultado político de las elecciones muy favorable al gobierno. Y si eso es así, en la segunda parte de gobierno podríamos esperar cambios muy profundos en la economía argentina. Eso es lo interesante. De cara a 2026-2027, que son los últimos 2 años de gobierno, o por lo menos antes por lo menos de este mandato oficial, que dejarían bastante poder político para hacer una transformación interesante. ¿Y para el año qué se proyecta? ¿Qué inflación se proyecta para todo el 2024? Bueno, de nuevo te digo, no te puedo decir porque haría falta conocer el dato de diciembre, ¿no? No, Eh, poniendo que diciembre te dé 4%, ¿no? Bueno, no sé, no tengo el cálculo hecho, pero uno lo puede hacer tranquilamente. Uno agarra los últimos datos que tiene disponibles del INDEC, le agrega el 2,7 de octubre, asumiendo 3% de noviembre y 4 en diciembre si querés, que no creo que sea 4, lo más probable es que esté más cerca del 3 que del 4, ¿sí? A pesar de la estacionalidad. A pesar de la Eh, estacionalidad. Y uno podría hacer la cuenta tranquilamente, uno compara el índice de diciembre contra el diciembre de 2024 y ya está.
no hay mucha vuelta. Sí, muchos le achacan a este gobierno, ¿no? Lo que diciembre de 2023. No, yo creo que es muy injusto achagárselo al gobierno, porque Por- es obvio que el tipo de cambio de 350 no era el tipo de cambio que tenía de mercado. De hecho, el 800 probablemente tampoco lo haya sido. es, ¿qué pasa cuando la gente dice, la gente, ¿no? Algunas personas, ¿no? Clase media, dicen, yo el año pasado estaba mejor. A mí el año pasado me alcanzaba la plata, ahora no me alcanza. Para mí la inflación del 3%, pongo entre comillas, no hablo en primera persona, ¿no? Digo lo que dicen otros, para mí esta inflación es mentirosa porque a mí me impacta mucho más los aumentos en los servicios, ¿no? En luz, en gas, en agua, en prepagas. Entonces yo la inflación que siento es mucho mayor al 3%. Debería ponderarse de otra forma, ¿no? Bueno, ahí tenés dos preguntas por separado, si querés. Voy por la primera parte, que es la de yo estoy peor que el año pasado. Bueno, eso claramente dependerá del sector al cual vos estés involucrado. Porque la realidad es heterogénea para Comercio, todos. pongamos comercio, ¿no? La mayoría, peor en el sentido de antes la plata me alcanzaba más y ahora no me alcanza, ¿no? Bueno, en líneas generales lo que estamos viendo es que ves una recuperación del salario real desde abril, pero que todavía no llegás al nivel de noviembre o Eh, octubre del año pasado. Eso es cierto, pero es obvio porque en el medio tuviste una corrección de precios relativos, un ajuste de la economía. Era obvio que iba a pasar, no era no era una novedad o una cuestión, viste, que no se esperaba. Era algo pero reventante. entonces dicen, yo estaba mejor con el otro gobierno, ¿entendés? Dicen eso. No, O sea, no, porque en realidad tienen la ilusión de yo antes tenés estaba la mejor percepción, porque antes me alcanzaba la plata y hoy no me alcanza, ¿no? Porque tenés me la vino una percepción, factura de servicios públicos terrible, ¿no? tenés la percepción, pero lo que no estás viendo es todo lo que hay debajo de la alfombra. Por supuesto, Eso es lo claro. que no estás viendo. Todo lo que no estás viendo debajo de la alfombra es lo que mañana te va a permitir estar mucho mejor que 2023. Eso es lo que no estás viendo hoy. Porque no lo puedes ver. Porque Sí, tenés que esperar. Ese es el único problema que va a tener, que tienen todos los gobiernos, ¿no? Es claro. lo que hace impopular hacer un ajuste. El ajuste no es para que la gente viva peor, es para que vos tengas la posibilidad de vivir mejor mañana. No, Esa es obvio. la realidad. Sí. Porque el ajuste, esto al fin de cuentas es contabilidad. Eventualmente el ajuste iba a suceder, por las buenas o por las malas. En la historia Sí. argentina siempre se hace por las malas. Y por las malas termina siendo mucho más dañino que por las buenas. Esta Sí. vez el camino que está eligiendo el gobierno, y esperemos que tenga éxito por todos los argentinos, es que se haga un ajuste, que fue feo, fue importante, más que nada por el plano monetario, y eso que sirva para que eventualmente en el futuro los argentinos podamos crecer, como proyecta el fondo, de hecho, un 5% en 2025, en 2026 también, en 2017 también. Eso es muy importante y eso te va a dejar con bases sólidas para, no solamente para reducir la pobreza, sino para que esa gente perciba, ok, este gobierno, yo terminé el gobierno mucho mejor de lo que había terminado el gobierno anterior. Eso es lo que se espera, ¿no? Y Porque eventualmente para crecer es clave levantar el cepo, ¿no? Muchos lo que prevén es, y hasta después de las elecciones legislativas va a ser muy difícil que se haga. bueno, eso es lo que yo creo también. Yo creo lo mismo, yo espero que, o por lo menos mi escenario base es que el gobierno levanta el cepo post elecciones después de un resultado importante, digamos, en términos de que saca un muy buen resultado electoral. Antes no lo veo, ¿por qué? Por el riesgo de refinanciamiento de la deuda en pesos. Porque si uno libera el cepo en el año que viene o en cualquier momento del tiempo, corre el riesgo de no poder renovar deuda en pesos, que es un talón de Aquiles fundamental para el gobierno. ¿Por qué? Por todo el desastre que ha agregado de deuda en pesos del gobierno anterior, que estaba todo pateado para 2024, 2025, 2026. ¿Sí? Y eso parece decir, ok, la deuda en pesos no es un problema, pero ojo, son alrededor de 75.000 millones de dólares, si uno lo evalúa el tipo de cambio oficial. ¿Ah? Sí. Y eso obviamente se indexa, hay deuda indexada, hay deuda que ajusta por tipo de cambio oficial, con lo cual el gobierno tiene una mochila muy importante el año que viene en términos de deuda, además de los vencimientos en dólar, Claro. además de los vencimientos hard dólar. Con lo cual
tenés un problema por el lado financiero muy relevante, que ahí yo veo que es el talón de Aquiles para que el gobierno no salga del cepo y que eventualmente salga cuando tenga la suficiente confianza de que de que el mercado no correrá activos en dólares, tratando de cubrirse de un resultado electoral, eventualmente el que sea, porque siempre previo a las elecciones tenemos incertidumbre cambiaria por cuestiones electorales y Sí. además por vencimiento de deuda en pesos. ¿Sí? Y Yo aparte lo que veo es eso, en un ¿no? contexto de reservas negativas en el central de 5.000 millones, ¿no? Sí, a ver, eso también es cierto, juega como poder de fuego por las dudas que si el tipo de cambio tiende a subir, el gobierno pueda de última vender reservas. Ahora, si vos vas a un esquema de flotación, no necesitas reservas internacionales, por definición. Con lo cual yo no veo que las reservas internacionales sean un factor clave para la salida del cepo. Sí Pero te que estén da en un poco de negativo, digo, que espalda. estén en 5.000 millones en negativo, sería Y bueno, peligroso eso para sabe. abrir el cepo en estas condiciones. Esas son las netas, ¿no? Las que Sí, sí, uno sí, le puede hacer de ecuación. las líquidas, no vas a contar los encajes, los depósitos de los ahorristas en los bancos, por supuesto, ¿no? Bueno, se ha utilizado en el pasado, y lamentablemente, ¿no? ¿No es Eh, cierto? y ahora no, ahora ya no, Ahora mismo. ahora ya Ahora no. no. Pero se han utilizado y se han tenido que recomponer en este gobierno. Sí, totalmente. ¿Qué ves lo que le falta? Hoy el gobierno está decidido a ir incluso desacelerando el crawling de a poco, ¿no? Muy de a poquito, tratar de ir desacelerando el crawling del 2% al 1,5%, quizás. Ir levantando el cepo muy de a poco. Lo que más le piden en el mercado es la restricción cruzada de los 90 días entre el MOLC y el CCL, aunque sea reducirla a la mitad o a 45 días o a 30, ¿no? ¿Y qué ves que es lo próximo que se viene? Bueno, es consistente digamos, la reducción del growing, como vos bien decías, es consistente con la reducción de la inflación y con la baja de la tasa de interés que vimos el viernes pasado. Recordemos que el Banco Central redujo la tasa de política monetaria al 35% tasa nominal anual, y eso es consistente, bueno, si eventualmente todas las variables nominales están convergiendo a una desaceleración, que la suba del tipo de cambio oficial también converja a un número de aceleración menor. Lo que vas a tener, lamentablemente, por ese lado, para el sector exportador, es que el tipo de cambio real se te siga apreciando. Es, Y eso es menor incentivo a exportar, mayor incentivo a importar, y por ese lado tal vez te puedes jugar en contra de la acumulación de reservas internacionales. Que a pesar de que tuvimos, fíjate vos, que tuvimos una apreciación del tipo de cambio real muy fuerte, de todas formas el gobierno ha logrado acumular reservas internacionales. récord ¿Sí? de octubre, un octubre récord desde hacía histórico prácticamente en acumulación de reservas, cuando octubre es un mes muy pero muy flojo siempre, estacionalmente, Completamente. ¿no? Gracias, Santiago. No, por favor, un gusto. Ahí Santiago Casas, economista.